En casa hablamos. Estuvimos con Fernando Ostuni hablando de la situación de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Justo en esta semana se dan como 3 situaciones que me parece nos sirven para reflexionar un poco respecto de qué escenarios se configura en cuanto a posibilidades de acceder a la vivienda en la ciudad. El caso del Hotel de Constitución, el desalojo lo promueve un privado. El caso de la ocupación histórica de Gascón 123 también estuvo en riesgo de desalojo y el promotor de ese desalojo fue el propio gobierno de la ciudad, porque es un edificio propiedad del Estado porteño. Entonces, la salida que le queda a las familias en ese caso es resistir y ver qué construcción alternativa desde la construcción organizativa se puede llegar a desarrollar. Yo creo que son epifenómenos de un fenómeno estructural de larga data que se ha agudizado en los últimos años desde la llegada del macrismo a la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver principalmente con el fuerte impacto que tienen los procesos especulativos sobre los precios del mercado inmobiliario, ¿no? El encarecimiento del suelo y por lo tanto el encarecimiento de la vivienda, y a partir de ahí como esta situación complejiza las posibilidades de acceder a una vivienda en el mercado formal, pero también en el informal. Hoy, a diferencia de fenómenos que uno veía en el mundo del hábitat popular durante las décadas de los 80, diría que hasta fines de la década del 90, los asentamientos informales también ves como una diversidad de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso expresa también, digamos, es sintomático de la ausencia de una política que tiende a generar mecanismos de inclusión y de acceso a la vivienda. En esa noción de vivienda adecuada, no solo nos referimos a que tenga condiciones físicas lógicas, que reúna y que se adecue a los parámetros constructivos establecidos, sino también que sea asequible, o sea, que se pueda pagar. Y en ese sentido, entonces, ¿qué políticas se han dejado de hacer? O podemos decir, bueno, esto era lo que de alguna manera intentaba consolidar o ayudar a que no se desfonde esa situación de vivienda y hoy no tenemos. El tercer elemento que también sería interesante mencionar tiene que ver con la manzana que ocupó históricamente el patronato de la infancia. ¿Por qué lo menciono? Porque me parece que también es otro síntoma de esto que vos estás planteando. El Padelay fue una ocupación de la década del 80, la ocupación de un inmueble, ¿no? En el contexto en el que en la ciudad, durante la última dictadura, las políticas urbanas y las políticas habitacionales llevaron a encarecer el precio de los alquileres y expulsar población de las villas, el Padelay fue una ocupación paradigmática. Hubo una iniciativa muy fuerte de regularizar el Padelay, de que las familias que vivían ahí pasasen a ser propietarias legales y a su vez de mejorarlo para que estuviesen en buenas condiciones habitacionales. Distintos factores, pero sin duda uno de ellos tuvo que ver con el cambio en la orientación de la política respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares de la ciudad, llevaron a que la experiencia del Padelay naufragase. Entonces hoy, 30 años después de su primera ocupación, las familias, el núcleo duro de las familias que hoy lo están ocupando son las mismas que vivían allí en el 89 y vuelven a estar en el Padelay dando nuevamente la discusión de, bueno, cómo se garantiza nuestro derecho a vivir en la ciudad. Y en ese contexto hay un pedido de un juez, ¿verdad?, que tiene que ver con la expropiación del terreno. Claro, una expropiación que no fue pagada. Presa, digamos, el costado, en el mejor de los casos, errático que han tenido estas políticas, cuando no directamente de vaciamiento. En casa hablamos. En casa hablamos.